Buenas tardes, queridos amigos y seguidores de este programa. Hoy llegamos a la última parte, a la última etapa de lo que son las fiestas navideñas, con la celebración o con la conmemoración de la visita de los magos de Oriente a Jesús. Bueno, pues hay que aclarar algunas cosas, según nos dice el Evangelio de Mateo, que no eran reyes, no nos dice que fueran reyes, eran personas importantes, eso sí, la palabra que se traduce eran magos, y la palabra magoi en griego significa, pues eso, sabio, entendido. También tenemos constancia de que les interesaba la astronomía porque se dieron cuenta de esa estrella que les llevaba a Belén. Y dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fijaros que aquí hay un hecho importante: venían a adorarle a Jesús, no a nadie más. Venían a adorar a Jesús. No adoraron a ninguna otra persona, ni siquiera a María, ni siquiera a José, sino venimos a adorarle. Bueno, pues, ¿cómo supieron estas personas sobre el rey de los judíos? Bueno, pues ya había profecías en la antigüedad que anunciaban que de Belén nacería el rey del rey eterno. Y todo esto se profetiza, por ejemplo, en Daniel, que era un funcionario del gobierno de Babilonia, alrededor de 600 años antes de ocurrir el nacimiento de Jesús, pues que predijo la venida del Mesías. Y decenas de miles de judíos vivían en Babilonia durante ese tiempo del exilio que tuvieron allí retenidos, se puede decir, y mantenían una gran presencia allí durante los siguientes siglos. Por lo tanto, estos magos de Oriente posiblemente venían ya conociendo que había profecías que hablaban sobre el rey de los judíos, sobre Jesús. Pero parece que, como vemos en la representación del Belén, todo ocurre ahí simultáneamente. Está el castillo de Herodes, los magos en los camellos, se supone que eran 3, no hay pruebas de ello, pero por lo menos por los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, pues pensamos que eran 3. Pero también había algo importante, que al ser recibidos por Herodes en audiencia, nos dice que eran personajes relevantes. Vendrían con un séquito, vendrían con un viaje largo el que estaban emprendiendo, y tampoco nos dice que vinieran en camellos. O sea, lo que se supone y lo que la tradición ha ido añadiendo. Pero dice también en Mateo, en el capítulo 2, del 9 al 11, ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando al sitio se detuvo sobre ellos donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya no era el pesebre, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron al niño, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Y aquí nos da a nosotros un motivo para reflexionar. Estas personas vieron una señal en el cielo, siguieron esa señal y dieron con Jesús. Dieron con Jesús porque eran personas que se habían preocupado en estudiar las profecías, en estudiar las escrituras. Ellos sabían que de Belén nacería esta persona tan importante que cambió el rumbo de la historia. Y esto es así porque así nos lo cuenta el Evangelio y así lo creemos y así lo hemos asimilado. Pero también hoy en día la naturaleza no hace nada más que darnos señales para que acudamos a Cristo. Y a veces pasamos estas señales por alto, porque lo que es cierto, que solamente a Él, como dice también el Evangelio de Mateo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este niño nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también nos está diciendo que el mejor regalo que nosotros podemos hacer al Señor es nuestro corazón, nuestra entrega, nuestro arrepentimiento, nuestra decisión de hacerlo rey, a ese niño pequeño hacerlo rey de nuestra vida. Y tener en cuenta que ese niño, cuando creció, cuando tuvo una edad, después de su bautismo a los 30 años,
empezó un ministerio para predicar el Evangelio por toda Judea. Sus discípulos también extendieron el Evangelio que nos ha llegado hoy a nosotros. Y esto es algo tan importante para que lo tengamos en cuenta. Jesús, después del edicto de Herodes, tuvo que huir a Egipto. Ya de pequeño, muy pequeño, experimentó ese cansado viaje de Belén a Egipto, huyendo del rey Herodes, y luego trasladarse no ya a Belén, sino a Nazaret, donde prácticamente vivió su vida con María y José. Pues hasta aquí ha durado nuestra serie de Navidad, hoy con esos magos de Oriente, que vinieron a rendir adoración a Jesús, al único al que hay que rendir adoración. Que el Señor le bendiga a todos ustedes en esta mañana.